yo me he encontrado con muchas clínicas y el denominador común siempre es el mismo, ¿no? Se ven inferiores al resto. Es que yo no puedo competir como no lo haga así, no puedo competir. Esto es una carrera de fondo. Tu clínica es para que te dure muchos años y esto tiene un proceso. No es de la noche a la mañana que tenga esperando a la gente o a los pacientes en la puerta. Por supuestísimo que no, yo he pasado por ese proceso. Si tú desde el principio haces las cosas bien, va a llegar, porque el boca a oído te va a hacer crecer, da igual la ubicación, da igual si tienes enfrente más clínicas. Tú tienes que, como bien has dicho, diferenciarte, pero de una manera real, dónde tenemos nuestro punto fuerte y cuál es nuestra debilidad, ¿no? Y haces énfasis en eso, vas a llegar, claro que sí, y va a tener pacientes, por supuestísimo que sí. ¿Cuáles son las claves para que una clínica alcance la excelencia? Bueno, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal de nuevo, Alberto? Encantado. Hoy he traído un tema interesante que viene del libro Good to Great. Y bueno, he leído el libro, he sacado unas cuantas claves, también ayudado por ChatGPT 5 Investigador Pro, que lo he estado probando y la verdad es que la IA está evolucionando bastante y me ha ayudado a condensar en 6 claves este conocimiento que Jim Collins comparte en este libro acerca de cómo unas compañías se crean y se convierten en excelentes y también en perdurables, ¿no? Entonces, bueno, estábamos antes de empezar a grabar hablando un poquito sobre el tema. Y Antonio, ¿tú qué piensas? ¿Que existen muchas clínicas excelentes o cómo has visto tú el panorama en todos los años que tienes como mentor, formando en todo el tema de gestión? ¿Hay algo que podamos mejorar o cómo lo ves el panorama ahora mismo? Pues el panorama suele ser el mismo siempre, ¿no? Grandes profesionales que no consiguen cuadrar el funcionamiento 100% de sus clínicas y por consiguiente llegar al éxito, ¿no? Siempre se convierten en una rueda de hámster. Eh, Como bien me he leído en tu artículo, queda mucho por hacer y sobre todo por definir muchos aspectos del funcionamiento del día a día de la clínica. En resumen, hay mucha carencia, como digo, de funcionamiento interno y protocolo y demás, aun teniendo muy buenos profesionales dentro de la clínica. Hay mucha necesidad. Sí, la verdad que sí. Nosotros hemos visto, bueno, he hablado con un montón de dueños de clínicas y lo he visto y en una cosa o en otra hay pocos que cumplan con todas las claves que vamos a compartir hoy. Vamos a empezar por la primera, que están en orden, ¿no? Se supone que hay que ir cumpliéndolas por orden. Y la primera clave es la de liderazgo de nivel 5, humildad y determinación. La voy a leer. Las clínicas que crecen de forma sostenida tienen líderes que combinan humildad personal con voluntad profesional inquebrantable. No buscan protagonismo, sino el éxito colectivo de su equipo y sus pacientes. Estos líderes no se dejan llevar por el caos del día a día, protegen la visión a largo plazo incluso cuando hay crisis financieras o tecnológicas. En contraste, muchas clínicas se quedan en modo supervivencia, tomando decisiones reactivas que frenan su crecimiento. ¿Qué opinas, Antonio, de esta clave? ¿Has visto falta de liderazgo en las clínicas? ¿Qué necesitamos para convertirnos realmente en un buen líder? ¿Qué opinas de esta clave? Yo entiendo que falta bastante liderazgo y que muchas veces se abren negocios sin tener en cuenta que son los dueños los que al final tienen que ser los líderes, ¿no? Y muchas veces se delega y veo esa falta de liderazgo y sobre todo de ir cambiando de objetivos, de metas, de rumbo demasiado rápido, ¿no? Y quizás hoy voy bien, pero mañana me levanto con el día cruzado y voy a lo contrario, ¿no? ¿Qué opinas de esta primera clave? Bueno, como bien has dicho, hay una falta de liderazgo, pero yo creo que siempre es por el mismo motivo, ¿no? Los dueños de clínicas, evidentemente, suelen ser odontólogos y en la facultad, pues, te enseñan a ser un buen odontólogo. Cuando ellos siempre agachan la cabeza y se lían a trabajar, 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 como digo, siendo muy buenos profesionales, eh, no organizan su día a día o su futuro a corto, medio, largo plazo siendo un buen líder. Acá nos referimos siendo un buen líder, no solamente es dirigir un buen director médico que dirija a un equipo de enfermeras, higienistas o otros doctores de especialidades.
sino que hay mucho más allá, ¿no? Lo hemos hablado en varias ocasiones, en capítulos anteriores. eh, la clínica no deja de ser un negocio y, como he dicho al principio, te enseñan en la facultad a ser un buen odontólogo. Pero es que también hay que formarse a ser empresario y, en este caso, las clínicas dentales son negocios muy peculiares y no es como cualquier otro negocio al uso. Cuando en las formaciones expongo todo esto largo y tendido, eh, la mayoría se echan mano a la cabeza, ¿no? Y dicen que no lo estoy haciendo bien. Por eso, insisto, hay que formarse también desde el inicio como buen gestor y organizando nuestro día a día y, por consiguiente, ser un buen líder. No solamente liderando, como he dicho, a doctores y higienistas, sino también hay administrativos. También tienes que liderar sobre tu propia gestoría, hay que supervisar mucho sobre la propia gestoría o cuando tenemos asesores o directores en clínica, ¿no? De atención al paciente. En definitiva, hay que liderar, hay que organizar nuestro tiempo y hay que formarse para que nuestra clínica, cuando empieza a rodar y empezamos a facturar eh, un dinero considerable, saber organizarnos, como digo, para que no haya un descontrol. Totalmente de acuerdo en eso, en este punto número uno. Desde mi experiencia, lo que he visto es que cuando no existe un líder con las cosas claras, lo que se quiere llegar a conseguir a largo plazo, y nos movemos por cuestiones del día a día, como, bueno, como comentábamos en el artículo, he visto mucho autosabotaje en el que quizás te están yendo bien las cosas y por comentarios de un empleado o porque hoy te has levantado con el pie izquierdo o por diferentes cuestiones, he visto muchas decisiones que van en contra realmente de la excelencia, de su crecimiento y tampoco veo lo que tú has comentado. Al final, un dueño de una clínica es un emprendedor, un empresario. Y como tal, tiene que leer libros, formarse, a lo mejor ver canales como este canal en el que estamos compartiendo conocimiento, o contratarte a ti, Antonio, para que seas su mentor y le vayas guiando, puedas tener una segunda opinión, pueda tener un guía, pero veo mucho desconocimiento acerca de todas estas temáticas y para mí el liderazgo significa tener la visión de a dónde vamos a ir a largo plazo, ¿no? Y sobre todo marcar Claro, el rumbo y querer ir hasta allí sin que lo externo en el día a día pues nos vaya separando desde ese lugar, ¿no? Y lo que totalmente. veo es muchas veces que el líder agacha la cabeza, se convierte en técnico, delega el liderazgo en personas, muchas veces familiares o muchas veces personas por afinidad que están en puestos en los que ellos tampoco saben liderar esas clínicas, se dejan asesorar mal por estas personas y todo eso lleva a situaciones de autosabotaje muy preocupantes, ¿no? Para el crecimiento y lo he visto tanto cuando nos hemos dedicado al marketing con el tema también de la IA. Y, por ejemplo, imagínate, el líder quiere poner la IA porque lo ve adecuado y lo ve bien. Y los empleados empiezan a quejar, esto no sirve, esto no vale, esto no nos ayuda, esto no... Ah, no, voy a retroceder porque he tenido tres comentarios de un par de empleados que pues no les ha gustado la tecnología o lo que sea, ¿no? Entonces, vemos decisiones de ese estilo. En cambio, cuando vemos líderes que saben hacia dónde van, saben que un cambio, por ejemplo, tecnológico como el que te he comentado, pues va a llevar ciertos roces, ciertos cambios en hábitos, etcétera, pero mantiene el liderazgo y luego al final, pues se vas dando cuenta de que el equipo se va sumando a la visión en vez de el otro, pues ir cambiando, ¿no? Claro. Vamos, si quieres, con la segunda clave o querías añadir algo más de... Sí, quería añadir una cosilla Ah, ok, a perfecto. lo que estabas comentando. Seguramente los que nos estén viendo se sentirán identificados. Siempre que hay cambios desde que abren la clínica, según van avanzando en el tiempo y pasan los meses o años, como yo digo, cuando hay ese crecimiento, hay que incorporar a personal. Siempre pasa lo que estamos comentando, ¿no? Cuando el líder, entre comillas, quiere hacer algún cambio o añadir algo, siempre, como tú dices, está el típico personal que lo rechaza. ¿Por qué? Porque se van sintiendo muy cómodos y no quieren cambios
en la clínica, vuelven a retroceder según van creciendo, porque muchas veces crecen, como digo, porque son muy buenos profesionales, van creciendo, pero crecen sin control, como dices, sin un liderazgo claro y sin una meta y sin un objetivo claro hasta donde quieren llegar. Y según va pasando en el tiempo, suele suceder lo de estos momentos de tensión, como yo digo, y, y problemas. Por eso, imprescindible el tener un objetivo claro, como tú dices, y que el líder tenga las cosas claras y sopesar, evidentemente, no solamente decir, pues voy a cambiar esto porque quiero, sino según van pasando cosas a lo largo de los meses, años, pues hay que ir modificando protocolos o añadiendo cositas para que el crecimiento sea contenido y no se note, ¿no? Y por eso es importantísimo. Algo que puede dar claridad es qué visión tenemos acerca de nuestros negocios para el futuro, ¿no? Quizás tener una visión en la que queremos alcanzar la excelencia o crear un negocio que perdure en el tiempo puede ser una buena visión para tomar en cuenta los detalles, el liderazgo, porque hay veces que estamos abiertos y parece como que tenemos un negocio, bueno, pues me da de comer, me da cierto dinero, vengo aquí, hago tal tarea. Pero si no tienes unos ideales o unos valores de, oye, ¿por qué no lo podemos alcanzar y ser excelentes? Oye, ¿por qué no podemos ser diferenciales a todo lo demás que hay de normalidad alrededor mío? Oye, ¿por qué no podemos crear un negocio que dure 20, 30, 40 años y que realmente, incluso a lo mejor lo delegue luego yo qué sé, en algún ser querido o lo que sea, ¿no? Entonces, Suele pasar. Suele ujú. pasar que a clínicas cuando llegan a X años se traspasan. De hecho, siempre lo he hablado también el otro día contigo. Ahora cuando en los meses de septiembre, a la vuelta de vacaciones, suelen crecer el número de clínicas que se traspasan, ¿no? ¿Por qué? Porque han llegado con la agonía de una muerte anunciada a los meses de verano, que es cuando la odontología suele estar un poquito más parada, ¿no? Digo un poquito porque hay clínicas que cierran totalmente y otras clínicas que siguen, y hay pacientes que se van de vacaciones y otros que no se van de vacaciones y necesitan seguir con su tratamiento. Eh, Eso hay que tenerlo en cuenta. No todas las clínicas son para toda la vida, como cualquier negocio no es para toda la vida. Hay algunos que sí y se heredan, como dice, de padre a hijo o traspaso, incluso trabajadores. Me he encontrado traspasos a los mismos trabajadores, pero hay que tener en cuenta que tú tienes que hacer un plan de empresa, ¿no? A largo plazo. Como bien dices, para tener, como he dicho antes, un crecimiento contenido y controlado, pase lo que pase en los años venideros, pero para eso hay que tener un control por escrito de dónde estoy y según los procesos y vaya creciendo, qué es lo que tengo que hacer, y eso es importante, y el 1% de las clínicas son los que lo hacen, el resto, el 99% no suelen hacerlo. Y eso es un grave error. Entonces, tú montas un negocio con la inversión de una clínica dental, que es muchísimo dinero, lo que cuesta montar una clínica, eh, para que sea a largo plazo, ¿no? Yo quiero jubilarme en mi clínica y eso es nuestro objetivo, debería de ser nuestro objetivo. Yo, después de hablar con un montón de líderes de diferentes sectores que les van muy bien los negocios y también con dueños de clínicas, sí que he visto ciertos patrones comunes que tienen esas líderes, ¿no? El primero para mí es que escuchan podcasts que les aportan valor o leen libros que les aportan valor o tienen mentores. Siempre están como en actitud de aprendizaje y mejora y usan cierto tiempo para dialogar con personas acerca de estrategia o de pensamiento o ellos mismos, a lo mejor se dan un paseo por la montaña y piensan acerca de cómo mejorar esto, cómo mejorar lo otro, y no se quedan en el terreno de las ideas, sino que luego lo llevan a planes concretos de acción y lo ejecutan. Y yo por lo que veo es cuando haces acciones pequeñitas que van mejorando el rendimiento poquito a poco, es cuando empiezas a mover la rueda, ¿no? Y al final te vas dando cuenta de que eso al final es un líder, ¿no? Alguien que piensa más allá de la caja, alguien que tiene unas ideas que a lo mejor pues el empleado no va a llegar porque está haciendo cuestiones técnicas y esas ideas de mejora que va viendo las puede ir aplicando y podemos ir Totalmente. midiéndolo, porque ¿quién va a pensar en la clínica más que el Totalmente. líder, ¿no?
Y muchas veces Totalmente. vemos esa falta de pensamiento y esa falta de comunicar esas ideas a su equipo, llevarlas a la práctica e ir midiendo y poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, una de esas ideas, al final te vas dando cuenta, ¿no? El gran cambio que produce a lo mejor en 5 o 10 años, ¿no? Fíjate lo que acabas de decir y otra cosa que en las formaciones me lo encuentro y es más común de lo que nos creemos o de los que nos estén viendo. Hay muchos líderes o muchos propietarios que tienen grandes ideas. El problema es que, como tú bien has dicho, no lo extrapolan, no lo comentan con otros compañeros, o si lo comentan con otros compañeros, o lo comentan, mejor dicho, con otros compañeros que son peores líderes que ellos. ¿Qué quiero decir? Que hay veces que no se instauran ciertas ideas o ciertos pensamientos por miedo, porque no sé si va a funcionar, no sé si es coherente o no sé si es buena idea. A mí cuando me lanzan en las formaciones, como digo, ciertas ideas o ciertas cositas que pienso, le digo, tú ponlo en práctica, no lo pienses, ponlo en práctica. Como bien has dicho, ¿tú qué vas a querer para tu clínica? ¿Tú quieres lo mejor? Es más, cuando yo lo he hecho desde hace ya muchísimos años, hay veces que me llegaban compañeros y me decían, oye, ¿y por qué no hacemos esto? Esto es muy típico también en las clínicas. Coge la idea o dile a esa persona que te lo ha dicho, darle forma y luego juntos seguimos dándole forma por si es una buena idea o creo que es buena idea. Pues eso hay que dejar, porque muchas veces tenemos trabajadores, y en mi caso, oye, ¿y por qué no hacemos esto? Pues venga, vamos a darle forma, ¿por qué no? Les dejo que trabajen, porque al final el buen líder deja que su empleado, y eso es muy bueno, que formen parte aún más, si cabe, de lo que es nuestro negocio o nuestra empresa. Hay que dejar que la gente o que nuestro personal ponga o le dé forma a cierta idea que, como bien dice, va a ser bueno o puede ser bueno para nuestra clínica. Luego, a lo mejor hay ideas que dice, bueno, esta parte sí, pero esta parte no. Como lo típico que se hace en muchas empresas, la lluvia de ideas, ¿no? Pero volviendo al principio de lo que acabo de decir, hay muy buenas ideas que no se ponen en práctica, se dejan en un cajón, como yo digo, no en el olvido, pero sí en un cajón, y no se ponen en práctica por miedo o porque no lo he contrastado o no sé si se hace en otras clínicas o si puede ser buena idea. Todo lo contrario, deja la mente fluir, ponla en práctica poquito a poco y como bien has dicho, seguramente en un medio o largo plazo sean buena idea. También lo que he visto en el sector salud es que muchas veces el líder quiere ser la estrella, el protagonista. Y Sí, un líder va más de ser el entrenador en el que tienes buenos jugadores, en el que los jugadores tendríamos que tender a rodearnos de personas mejores que nosotros para totalmente. que digamos, bueno, humildemente, pues esta persona es mucho mejor que yo atendiendo al paciente, esta persona es mucho mejor haciendo esto, esto, esto. Y creo que tiene que ver con lo que hemos hablado de pues, esa humildad, ¿no? Y no buscar ese protagonismo, sino el éxito colectivo de su equipo y de los pacientes. Y creo que hay que cambiar la mentalidad. Yo eso lo entendí hace años en el sentido de, es que tú no tienes que ser Michael Jordan, tú tienes que ser el entrenador. Totalmente, Y pasar totalmente. a una mentalidad de buscar que tu equipo florezca y que ellos sean los protagonistas y tú estés ahí para ellos, más que buscar ser tú la estrella. Porque cuando tú buscas ser la estrella, y pues te rodeas de gente peor que tú para que te ensalcen, ¿no? Y al final eso pues ni es delegable muchas veces, ni es escalable y luego pues vienen problemas, ¿no? En el que todo depende de tu talento, todo depende de ti, te pones toda tu carga y eso obviamente no puedes estar con esa carga a ese nivel Totalmente. 20 30 años, ¿no? Y vienen Totalmente, los pero problemas. por varios motivos. Cuando yo hablo con un paciente cara a cara, yo siempre me gusta ensalzar a todo el equipo. Pues desde la chica que lo ha atendido hasta, como yo siempre digo, el doctor que es Dios. En una clínica tiene que ser Dios, ¿en qué sentido? Sino al final es el que está haciendo esa obra de arte, ese buen trabajo en dental, ¿no? Entonces, pero todo el mundo es mejor que yo. Eso hay que ensalzarlo. Yo soy un mero, como bien dice, líder, ¿vale? Que soy una parte más de la pieza del puzzle para que todo fluya. Como bien decía Steve Jobs, en la buena empresa lo hacen los buenos trabajadores.
Eh, si eso se trabaja bien y se hace, va a llegar muy lejos y como bien has dicho, no hace falta, cuando falte esa persona, ese líder, todo va a fluir y todo va a seguir prácticamente igual. No va a seguir igual porque a lo mejor ese líder es el único implantólogo o el único ortodoncista, por supuesto. Pero el resto de días va a funcionar perfectamente sin necesidad de que esté ese líder. Yo siempre, como ya he dicho, humildad, por supuestísimo que sí. No hay que ser nada narcisista y si quieres crear un buen equipo y que no haya rotación de personal, eso lo tienen que saber los buenos líderes para que el trabajo fluya y vaya todo perfectamente, aún no estando, ¿no? Ujú. Podríamos hablar mucho más de esta parte, pero bueno, lo dejaremos para otros capítulos. Vamos a pasar a la siguiente clave que dice primero quién y después qué. Las clínicas excelentes no empiezan con un plan lleno de tácticas, empiezan asegurándose de que tienen a las personas correctas en el equipo. Contratan por actitud, valores, visión compartida, no solo por habilidades técnicas. Una recepcionista que escucha y conecta con cada paciente puede ser más valiosa a largo plazo que una experta en software sin empatía. ¿Qué opinas de esto? Hace en el libro que hace como un símil de antes de empezar, sube al autobús a las personas adecuadas en el puesto adecuado, porque si no ya de qué te vale hacer unas tácticas o unas estrategias o cualquier cosa. Y veo que es otra de las cuestiones que no se le da la importancia que esto tiene. Y como hemos estado hablando antes de empezar el Zoom, los protocolos para encontrar a las personas adecuadas y saber tú quiénes son. Si falla ese equipo, ya luego toda la implementación tecnológica o de cambio o de mejora va a tener resistencias, va a haber problemas, no vamos a ir a una y va a ser muy complicado, ¿no? ¿Qué opinas de esta clave, Antonio? Totalmente de acuerdo. A ver, otro error que me encuentro y es muy común que cuando se contrata personal, sean odontólogos, sea personal auxiliar o higienista o recepcionista, se hace por necesidad, por supuesto, pero tenemos mucha prisa y cuando vemos que no nos entran currículum o cuando ponemos en el, muy típico, ¿no? En el colegio de odontólogos de nuestra provincia o en otras limítrofes ponemos anuncios, tenemos mucha prisa porque si necesito un odontólogo, necesito un higienista, lo antes posible que tenga algo de experiencia y contrato. Eso es un grave error, ¿no? No hay que tener prisa y hay como bien dice en el artículo y dicen en el libro, hay que tener, no tener prisa para contratar. Te pongo un ejemplo. Eh, Nosotros hemos tenido esos momentos de crecimiento, como hablábamos anteriormente, eh, no hemos tenido prisa y hay veces que se pasa mal un mes, 2 meses, incluso 3. Pero es que, como bien dices, si yo me equivoco en el candidato o candidata, eso lo voy a lastrar y se va a ver perjudicado todo el equipo y, en definitiva, la clínica. Lo primero que tenemos que ver, o así recomiendo, es cuáles son nuestros valores y tenerlo por escrito. Nosotros siempre damos a nuestros empleados eh, una carta de bienvenida para que sepan quiénes somos, cuál es el puesto de cada persona con nombre y apellido y hacia dónde vamos, para que sepa de primera mano cuál es nuestra forma de trabajar y cuáles son, como digo, nuestros principios y nuestra manera de ser. Eso es importante y en el 99%, voy a repetir la cifra, de clínicas no se suele hacer, no lo están haciendo, en muy poquitas lo hacen. Pero eso es importante. Entonces, yo tengo que contratar, como bien dices, según mis ideales y el de mi equipo. Porque si meto en una persona que no siga esos pasos, eh, va a ser un quebradero de cabeza a largo plazo. Y me lo encuentro mucho en clínicas, ¿no? Es decir, es muy típico muchos doctores cuando voy a clínicas digan, es que voy a cambiar todo el equipo. Imagínate eso para una clínica, cambiar todo el equipo a nivel funcional, pero también al nivel económico, ¿no? El tener que despedir a varias personas y sobre todo suele pasar en personas que llevan mucho tiempo con la clínica. Entonces, eh, ojo, hago un inciso.
Hay personas que sí tienen la madera, como yo digo, y la vamos enseñando. Y eso tiene un proceso también. Tampoco podemos llegar a una persona que contratemos, por muy buen perfil que tenga, y si en una semana o en 2 días, 3 días, 2 semanas, no hace lo que yo quiera y no está al mismo ritmo que el resto, la voy a despedir. Eso también es un grave error. Hay que ver más allá en esas personas, si tiene en esa curva de aprendizaje, si tiene madera y veo que tiene futuro, pues hay que enseñar también, porque cada clínica es un mundo. Yo tengo una manera de trabajar, otra persona tiene otra manera de trabajar, etcétera, etcétera. Pero eso tiene un proceso de aprendizaje, esa curva de aprendizaje. También se comete ese error de despedir antes de tiempo, perdón, a ciertas personas porque no está dando la talla. No, tú tienes que ver más allá y una vez que ha pasado X tiempo y esa persona por capacidad no sigue el ritmo al resto, entonces ya tomaremos decisiones. Pero yo siempre digo que hay que dar oportunidad a las personas y yo he tenido la oportunidad de contratar a personal justo que han venido de práctica y a día de hoy llevan conmigo varios años. O incluso he recomendado a otras clínicas con las cuales he trabajado o tengo afinidad, ciertas personas cuando han hecho prácticas conmigo eh, y porque le veían madera. ¿Han tenido esa curva de aprendizaje? Por supuesto que sí, pero al final es lo mejor, ¿no? Yo lo que he visto es que en algunos casos no se tiene claro lo que tú comentas, los valores y quiénes somos, hacia dónde vamos, cómo nos comportamos, ¿no? Y al no tener esa claridad, básicamente contratar a una persona es muy complicado y muy difícil porque no sabemos qué queremos realmente. Entonces, es complicado contratar a personas que encajen cuando no sabemos qué es encajar, ¿no? Entonces creo que ese es el primer trabajo que muchos se saltan. No sé por qué, porque lo ven a lo mejor no útil o lo ven extraño o lo ven tal, pero es un trabajo que quizás lo tengas que hacer con un mentor como tú, Antonio. Por cierto, en la descripción está el correo de Antonio, podéis preguntarle, podéis hablar con él. Pero creo que es un trabajo útil que hay que hacer de reflexionar y de poner sobre escrito nuestros valores, no de una cuestión etérica, sino de una cuestión de cómo es nuestra conducta, cómo actuamos, cómo nos comportamos y qué queremos representar, ¿no? Luego también veo que no hay protocolos claros de recursos humanos para contratar y que nos cansamos muy rápido y que vemos a lo mejor una persona, dos personas, otra persona Correcto, y ya decimos, uf, venga tú, que ya me he cansado, ya no voy a correcto. buscar más y nos pensamos que dicen, es que no hay personas mejores. Bueno, pues ya has visto cinco. O a lo mejor te ha salido una mal o dos mal en una experiencia pasada en tu vida, te has quedado ahí y dices, bueno, más vale esta chica que a lo mejor no lo hace como yo quiero y no lo hace bien, pero no hay gente o no voy a contratar. Y eso se suma también a que muchas veces buscamos, decimos, no hay gente para lo que tú pagas, claro, porque hay muchas Ahí no vamos a veces entrar. que lo que vemos que es, oye, hay mucha rotación, los empleados no son buenos, claro, a lo mejor les estás pagando el mínimo, les estás exigiendo que hagan no solamente de dar citas, sino mil cosas más que se te ocurren. Y claro, pues obviamente cuando a la gente se le paga bien, entra otro tipo también de perfil que cuando se paga por lo mínimo y mal y se exige lo máximo, ¿no? Totalmente. Entonces, yo, por ejemplo, hablando contigo, Antonio, pues veo que en tu equipo pues no hay alta rotación, que la gente está contenta y que les pagas muy bien y que la gente está en línea. Pero claro, hay otras clínicas pues que buscan sacar el máximo provecho de sus empleados en vez de repartir la riqueza un poquito más para que todos estén más contentos y motivados y que tengan un buen trabajo, es un efecto también del que dicen, es que no hay gente buena. Dices, bueno, hay gente buena pagando el salario mínimo, 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 exigiendo lo máximo también, ¿no? A ver, aquí no quiero crear una controversia con los que no estén viendo. A ver, cada clínica es un mundo y más que repartir riqueza es pagar lo justo, ¿vale? Y para mí, ¿qué es pagar lo justo? Pues según el trabajo que tú hagas, ¿vale? Evidentemente, a partir estamos hablando del convenio según nómina, según convenio de cada provincia, etcétera. Pero lo que sí me encuentro, y esto lo extrapolo a otros sectores, que al final el trabajador solo quiere dos cosas, que lo premies con dos cosas, o lo primes, mejor dicho, con dos cosas. Y es dinero o tiempo. No es más. O sea, le da igual que le dé un regalo, que lo invite a comer, que...
No, déjate de esas cosas. Tiempo o dinero. Si tú quieres tener, como bien has dicho, o no quieres tener, mejor dicho, alta rotación y que esa persona dure, ¿vale? Contigo y no vean caras nuevas cuando van los pacientes, que hago un inciso aquí de nuevo, y es una de las cosas por las que muchos pacientes se cambian de clínica, no es que cada vez que voy hay una diferente o uno diferente. No porque haya crecido la clínica, sino porque esa persona, que ellos al final, después del odontólogo o profesional que lo atienda, la chica, por ejemplo, de recepción o la higienista de turno, se siente identificada porque no lo ven con ese miedo como es el doctor y son los que van a hablar. Por eso digo siempre que todo el equipo vende sin vender, ¿no? Porque al final estás vendiendo tu clínica con un buen trato de esa persona. Entonces, cierro el inciso y sigo lo que estaba diciendo. Em, Tienes que premiar a esa persona, pero partiendo de la base, que también lo has dicho antes, sepa qué es lo que tiene que hacer. O sea, tiene que tener un protocolo de que esa persona, higienista uno, por poner un nombre, se tiene que encargar del laboratorio, se tiene que encargar de pedidos, por ejemplo, y la higienista 2 se tiene que encargar de limpiar el material, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cada una tiene que tener un cometido muy estructurado y muy claro, ¿vale? Aun sabiendo hacer todas de todo o todos de todo, por si falla, hay vacaciones o hay una baja, puede pasar, bajas maternales, que es muy típico, o alguna baja laboral, pero que sepan hacer todo de todo. Pero salvo esas cuestiones, si tú le das un plus, uno, lo va a tener contento, dos, se van a sentir parte del equipo y reconocido, y el ambiente laboral va a ser espectacular, sobre todo el ambiente laboral porque son muchas horas, como siempre les digo a los alumnos, a los doctores. Tú lo ves desde la parte de propietario, odontólogo, pero nos tenemos que poner también en lugar de esos trabajadores, de ese higienista que tiene su familia, que tiene su hijo, que tiene su marido, que tiene su pareja, que tiene su perrito que también tienen que tener tiempo de estar con sus seres queridos. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un horario partido, son muchas horas las que tú vas a estar en la clínica. Que menos que se hagan un poco amenas. No voy a decir que sea el mejor sitio del mundo, por supuesto que no, porque al final es trabajo, pero son muchas horas y que el personal se lleve bien hace mucho de que estén tranquilos y a gusto y estén cómodos, como digo, se sientan reconocidos y al final eso va a perdurar en el tiempo y, va a haber- y cuando hay un buen ambiente laboral, todo fluye y se está mucho más cómodo, ¿no? Tanto el propietario como los propios trabajadores. En otros capítulos seguramente podremos hablar también del tema de la rotación de los especialistas, que es algo que también que se comenta mucho. A mí me han comentado, ¿no? Dueños de clínicas que a lo mejor no son ellos médicos o especialistas, que los especialistas pues hoy vienen, mañana ya pues a montar su negocio o voy a otra clínica que me da más dinero y que son como muy cambiantes. Yo lo que veo en ese tipo de comentarios es que no hay una estructura sólida y que tampoco hay como unos ingresos potentes garantizados de alguna manera, no garantizados a lo mejor porque es un ingreso fijo, pero veo que hay una propuesta que no seduce o convence al especialista para que esté contigo al 100%, ¿no? Entonces, quizás en otros capítulos podríamos hablar de, bueno, cómo convencer también para que los buenos especialistas quieran estar a tu lado, pero yo lo veo como un equipo. ¿Tú realmente eres el Real Madrid para convencer a los mejores para que estén contigo? ¿O realmente la propuesta es como no es muy buena, ¿no? Habrá que también saber seducir. Igual que sabemos vender o atraer a los pacientes, tendremos que aprender también a atraer a los buenos profesionales. Y al final creo que el líder tiene que saber atraer a los dos, ¿no? Para que, A ver, para que yo esté, para que sea un buen negocio, ¿no? hago un apunte sombradamente, como dices, luego hablamos largo y tendido. Sí, suele pasar. A ver, nadie tenemos una bola de cristal para saber lo que va a hacer el profesional a futuro. Pero a no ser que sea un mercenario, que suele haberlos también y te pida el oro y el moro, como se suele decir, te pida
todo lo habido y por haber económicamente, pero yo siempre aconsejo que es preferible negociar antes de que se vaya el tema económico que se te vaya a tener que contratar a otra persona o me da igual que sea parte autónoma o contratado, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo. El principal problema de que se suelen ir los odontólogos aparte del dinero es porque quieren crecer, ¿no? Quieren sentirse realizados. Y es una parte muy importante que, como he dicho antes, suele pasar también más de lo que nos pensamos, creemos en muchas clínicas. No, es que si este chico o esta chica se sigue formando, puede llegar a ser mejor que yo. Y lo ven como una amenaza, y debería ser todo lo contrario. Eh, si se sigue formando, se va a sentir realizado. Y si se sigue formando y hace igual que el propietario, una misma especialidad me refiero, pues es un punto a tu favor para tú poco a poco quitarte trabajo y estar más tranquilo, ¿no? A futuro. Yo lo veo de esa manera. Nosotros, mejor dicho, pluralizo con mi socio y lo vemos de esa manera y no le cortamos las alas, todo lo contrario. Tú quieres hacer este máster o esta formación, adelante, todo lo contrario. O sea, no te voy a poner trabas. Así lo quiero, que te sigas formando, porque luego al final te va a quitar trabajo a ti como dueño y en definitiva va a fluir todo más y va a estar más tranquilo, ¿no? Pero como digo, no quiero crear tampoco aquí controversia porque yo sé que hay muchos propietarios que pueden estar diciendo, sí, claro, tú lo ves así muy bonito. Lo veo desde mi experiencia, que son muchos años, tanto como responsable como propietario a día de hoy, y a mí me está funcionando y a las clínicas que así se han subido al carro y le está funcionando, ¿no? Yo creo que para tener un negocio, la mentalidad del miedo de decir que las personas sean peor que yo, porque si no me van a abrir otra clínica y me van a quitar los clientes o los pacientes, no es la mentalidad adecuada para hacer un negocio excelente. Si quieres hacer un negocio mediocre, pues sí, es una buena mentalidad porque así te aseguras de que nadie de los que trabajan contigo pueda abrir una clínica cerca de ti y lo haga mejor porque no has conseguido hacer personas que tengan un súper talento contigo, pero eso no es un líder. Eso estamos hablando de que es el antilíder, que es la persona que quiere ser la estrella y todos los demás peor que ellos. Y por miedo no dejo crecer a las personas para que yo siempre sea el mejor. Que es bueno, un poco lo que pasa en la política, ¿no? Y así nos van también, ¿no? Así es. Vale, pues vamos a la tercera clave que es confrontar la realidad brutal. Las empresas excelentes enfrentan los problemas con datos y honestidad sin perder la fe en el futuro. En clínicas esto implica medir y hablar abiertamente sobre la retención de pacientes, lo que dicen los pacientes en las reseñas, la eficiencia de los procesos. Ocultar o maquillar la realidad solo retrasa el cambio necesario. Y creo que aquí llegamos, Antonio, a la parte dura, la parte de gestión, la parte de KPI, la parte de analizar y razonadamente, obviamente teniendo ilusión por el futuro de que todo va a ir bien, de que vamos a mejorar, pero fíjate que lo dice en dos partes. Sí, tenemos que tener ilusión, ser optimistas, que eso muchas veces pues la gente tiene ese optimismo de voy bien, va a ir bien, pero oye, hay que mirar los números, tenemos que pensar razonadamente y ver los problemas y atajarlos, ¿no? Y creo que aquí la parte de tener fe en el futuro, pues a lo mejor muchos la cumplen, pero la parte de mirar los números, bajar a tierra y pensar sobre ello, pocos he visto que lo hagan bien, la verdad. Sí, volvemos también a lo que me encuentro en las formaciones, ¿no? Que eh, son buenos profesionales, cuando las cosas van bien no hay ningún tipo de problema porque entra el dinero, pago las nóminas, etcétera, etcétera. Pero como tú bien dices en el artículo, cuando hay cualquier anomalía o problema, sea en el mercado, sea como nos pasó en la pandemia, ¿no? Y voy a poner eso de ejemplo. En pandemia cerraron muchas clínicas, otras les costó mucho el seguir la línea que llevaba, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tenían una buena estructura, no tenían esas mediciones, esa gestión, no la tenían controlada, ¿no? Como bien has dicho. Eh, si una clínica está preparada, sabe leer sus números,
sabe medir con sus KPI, no tiene que tener miedo. ¿Eso quiere decir que siempre me va a ir bien mi clínica? Por supuesto que no, porque no dependemos solamente de nosotros, ¿no? Como he dicho en pandemia, que lo pongo de ejemplo, fue algo externo que a todos nos pilló de sorpresa, no solamente en las clínicas dentales, sino todos los sectores del mundo y en este caso concreto de España. Y muchas tuvieron que echar la persiana. Fíjate lo que pasó, ¿no? Nos vendieron, yo recuerdo que nos llamaban nuestros bancos, acuérdate de aquello, cuando los famosos préstamos ICO, lo he Mm. puesto siempre de ejemplo, lo pongo siempre de ejemplo en las formaciones también, porque muchas veces las clínicas cometemos el error de endeudarnos por miedo o porque tengo que comprar esto o porque voy a ampliar lo otro, sin saber leer un TIN o un TAE. Es un grave error. Yo me encontré de las primeras formaciones que hice a solas en uno de los descansos. Me llegó un chico y se sintió identificado con lo que estábamos hablando y a solas me dice, Antonio, me da esta vergüenza decírtelo, pero saqué 4 ICOs Mm. y, y tengo miedo. Digo, pues claro que tienes que tener miedo, porque cuando se acabe ese pago de intereses que lo vendieron, como digo, que nos ofrecían, que nos llamaban los mismos bancos para ofrecernos esos ICO y muchas clínicas o muchos negocios en general se metieron en berenjenales, ¿no? ¿Por qué? Porque acordaros que nos vendían que durante X años iba a estar pagando intereses que luego se prorrogaron y no tenías que pagar la cuota completa y la amortización hasta pasado qué año. Claro, tú te tiras 5, 6, 8 años, no recuerdo ahora la prórroga que hicieron, pagando entre 4 préstamos, no sé, 400 euros, me lo invento, pero luego el resto de años va a tener que pagar a lo mejor en 2.400 euros, ¿no? Una pasada. Eh, Eso hay que medirlo y eso hay que saberlo y hay que adelantarse, ¿no? Ojo, yo estuve a punto de sacar un ICO, pero bueno, hice mis números, vi cómo estábamos, que prácticamente estábamos comenzando con nuestra clínica. eh, Tuve otra herramienta, preferí otra herramienta mucho más económica y para mí imprescindible en la apertura de una clínica, que fue la que me salvó y la que me hizo no tener que endeudarme con un ICO sin saber si lo iba a utilizar, ¿no? Porque no sabíamos si iba a durar la pandemia 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Ese era el miedo que todos teníamos y entiendo en parte de que muchas clínicas se endeudaran con los famosos préstamos ICO, pero si tú te adelantas, te informas, lees esa letra pequeña de ese préstamo y lees esos KPI, cómo vengo en los últimos años y hacia dónde creo que pueden ir con un escenario optimista, un escenario más pesimista y un escenario muy pesimista. Eso siempre lo aconsejo, de cuando haya ciertos cambios y hacia dónde quiero llegar o cuando voy a abrir hacer cierto escenario y cuánto puedo durar con la tesorería o el circulante que tengo, ¿no? Eso fue lo que yo hice o hicimos nosotros y gracias a Dios nos salió muy bien la jugada, gracias a Dios, no tuvimos que endeudarnos, deuda cero y yo sé que hay muchas clínicas que están pagando ahora los platos rotos de aquella pandemia, siguen en ello, muchas. Por eso digo que eh, tenemos que saber hacia dónde vamos, como bien dices también, y enfrentar los problemas desde otro punto de vista, prepararnos para esos problemas. En decisiones financieras, creo que lo más adecuado es hablarlo con otras personas y contactar con especialistas que nos den otro punto de vista, darle una vuelta, porque muchas veces tenemos una mala situación económica o algún problema, tomamos decisiones rápidas basadas en el temor, basadas en el miedo. Y a veces eso es lo que luego nos vamos dando cuenta de, ostras, ahora tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto. Y también cuando te va bien, te metes en sitios que a lo mejor no te tendrías que meter. Por eso creo que el asesoramiento, un buen financiero o un buen asesor, un buen gestor, o por ejemplo que te contacten a ti, Antonio, o a quien sea, pero hay que tomar muy en cuenta que aunque seas muy bueno haciendo las cosas, como no juegues bien todo el tema de estas situaciones complicadas o de expansión o de supervivencia,
está muy en riesgo que te vaya bien, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que no tenemos una súper gran capacidad de números y de tomar esas decisiones, vamos a asesorarnos con especialistas y vamos a ver las cosas desde otro punto, ¿no? Vamos con la clave 4. Le llaman el concepto del erizo. Collins explica que las empresas excelentes se enfocan en la intersección de lo que hacen mejor que nadie, lo que les apasiona profundamente y lo que impulsa su motor económico. Y esto es muy clave porque al final creo que también va en base a tomar buenas decisiones. Si tú tienes un cierto factor diferencial en lo que ofreces y lo sabes y lo haces muy bien, eso es lo que te va a impulsar al final, ¿no? Y en vuestra clínica, en vuestras clínicas lo he visto, ¿no, Antonio? Veo, por ejemplo, en clínicas dentales que, por ejemplo, no sé si estaré equivocado, pero en vuestro objetivo creo que estáis ofreciendo una solución completa a un problema bucodental, ¿no? No es como que estés ofreciendo un empaste o un implante, sino que es, oye, yo esto te lo voy a solucionar integralmente. Y, por ejemplo, es algo que no he visto en otras clínicas dentales, en el que pues, no buscan ese presupuesto completo en el que te voy a ayudar a solucionar esto de una vez y para siempre súper bien, sino que te voy a dar pequeños parches o pequeñas cuestiones. Y creo que ahí ese es vuestro, en este concepto del erizo, creo que por eso se está yendo bien, ¿no? Desde el minuto uno. No sé si me equivoco en esto. Totalmente, mira, eso es también de los grandes miedos que tienen la mayoría de los alumnos, ¿no? Cuando contactan conmigo y hacemos los cursos. El dentista o el propietario, mejor dicho, tiene ese miedo, ¿vale? Cuando un paciente, el típico, y también se van a sentir identificados la mayoría, cuando un paciente viene con, oye, es que este es el que me quiero arreglar y viene sin molares y los exteriores posteriores. Muchos se condicionan del paciente y no le dicen nada de las ausencias que tiene. Pero es que seguramente, y estarán de acuerdo los que nos estén viendo, seguramente si yo solamente le arreglo ese incisivo, vuelva a venir dentro de 2 meses, 3 meses, otra vez con ese incisivo porque no le estoy resolviendo el problema. No es culpa de ellos, insisto, no es porque sean mejores o peores, sino porque al final entiendo que todos hemos pasado por ello. Tienen ese miedo de que si le digo lo que tiene que hacerse atrás, no le voy a hacer nada. Nada más lejos de la realidad, ¿no? Tenemos que tener muy claro que al final tenemos que ir a tratamiento integral y si tienen que entrar varias especialidades, pues tienen que entrar. Al principio cuesta, por supuesto, todos me lo dicen, es que es muy fácil decirlo, pero cuando el paciente te dice, es que tengo presupuesto de otra clínica de X dinero y tú ves que en ese presupuesto, si es que te lo enseñan o te lo dicen, solamente han ido a ese problema que el paciente dice tener. Como digo, las clínicas que he formado y que he visto, ojo, que también tengo conocidos que le van muy bien sin necesidad, porque están haciendo un buen trabajo de haberse formado conmigo, por supuesto, es porque van a tratamiento integral. ¿Por qué? Punto número uno. Tu clínica va a facturar más, por supuestísimo que sí. Pero punto número dos, y para mí también es muy importante, ese paciente, si tú le haces un tratamiento integral, va a venir simplemente a sus revisiones. No va a venir con más problemas, porque el hartazgo del paciente, y poco a poco se dan cuenta, y seguramente les pasará a muchos de los que nos están viendo, es el típico paciente que viene, es que no paro de ir al dentista. Es que empecé por esto y luego a los X meses esto y al año lo otro, y es que no paro, es que llevo gastado un dineral. Si nosotros del primer minuto uno, o ese dentista del minuto uno le hubiera dado un tratamiento integral, seguramente venga por otros problemas, pero no por eso que en esta otra clínica sigue viniendo, porque le hemos dado un tratamiento integral. Nosotros vamos a estar mucho más tranquilos como profesionales, como clínica, y al final ese boca oído es el que nos va a hacer crecer. Y llegará un momento, y créanme que llega, es cuando nos viene un paciente, porque siempre digo que todo paciente no vale para mi clínica. Al final llegará un momento en que yo elijo a los pacientes, no ellos me eligen a mí. Y eso para mí es la excelencia de cualquier clínica, cuando tienes la agenda bastante saturada, porque tienes mucho trabajo y tú eliges a los pacientes. Eso es el culmen de cualquier clínica dental y se puede conseguir, por supuesto que sí.
Bueno, apuntar porque Antonio se acaba de dar una clave muy valiosa, aquí totalmente gratuita y que seguramente haya muchos ahora que estén reflexionando y viendo si realmente ellos son diferenciales. No sé si como tú comentas o de otra manera, pero creo que cada uno tenemos que encontrar ese sector en el que realmente no somos uno más, ¿no? Y que nos diferenciamos, sabemos hacerlo bien, nos produce una subida económica, además nos gusta abordar el problema y creo que el emprendedor, el empresario tendría que pensar y reflexionar mucho acerca de cuál es su propuesta de valor en el mercado. Y al final ese va a ser el impulso, ¿no? Si al final somos uno más o competimos a oferta o competimos a precio, creo que es muy complicado alcanzar la excelencia y pagar bien a tus profesionales y estar todos en armonía y que haya músculo financiero para los momentos malos. Si lo que nos mueve o lo que, bueno, lo que nos diferencia son las ofertas, por ejemplo. Y antes de hacer el Zoom estábamos hablando de que, fíjate que se da ese problema de las cadenas grandes de clínicas, ¿no? Las multiclínicas que abren y van con oferta. ¿Cuántas han quebrado, ¿no? Haciendo un sistema de ofertas o de cuestiones así, ¿no? Entonces, hay que pensar mucho en este tema. Y creo que dependiendo de la clínica, pues, o superespecialización, si es una megaciudad, a lo mejor grande, habría que verlo, ¿no? Pero hay que darle una vuelta y no ser uno más, ¿no? Yo me he encontrado con muchas clínicas de distintas ciudades y grandes ciudades y, y el denominador común siempre es el mismo, ¿no? Es que se ven inferiores al resto. Es que yo no puedo competir como no lo haga así, no puedo competir con la competencia. Eh, Como hemos dicho también antes del Zoom, esto es una carrera de fondo. Tu clínica es para que te dure muchos años y esto tiene un proceso. No es de la noche a la mañana que tenga esperando a la gente o a los pacientes en la puerta. Por supuestísimo que no. Yo he pasado por ese proceso. Pero si tú desde el principio haces las cosas bien, va a llegar, porque el boca a oído, como digo, eh, te va a hacer crecer si haces bien las cosas, ¿no? Entonces, da igual la ubicación que tengas, de verdad lo digo, da igual la ubicación, da igual si tienes enfrente más clínicas, tú tienes que, como bien has dicho, diferenciarte, pero de una manera real. Muy típico ver en publicidades. Todas las clínicas somos profesionales, todas las clínicas tenemos lo último en tecnología, todas las clínicas, etcétera, 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 ¿no? Todas las clínicas decimos lo mismo porque nos pensamos así, pero si hacemos un DAFO, vamos a ver que no es así, ¿no? Y tenemos que ser realistas con nosotros mismos y saber, como bien has dicho, dónde tenemos nuestro punto fuerte y cuál es nuestra debilidad, ¿no? Si tú equilibras eso y poco a poco lo pones en práctica, ese elemento diferenciador, y haces énfasis en eso, vas a llegar, claro que sí, y va a tener pacientes, por supuestísimo que sí. Genial. Vamos con la siguiente clave, que es la cultura de disciplina. Y la disciplina no significa rigidez extrema, sino hábitos claros y estándares que todos cumplen, protocolos de atención, guías de comunicación interna y externa, gestión impecable de agendas. La disciplina crea confianza. Las clínicas que improvisan y cambian procesos cada semana generan caos interno y experiencias inconsistentes para el paciente. Una vez ya somos líderes, sabemos cuál es nuestro factor diferencial, tenemos un equipo de buenos profesionales, bueno, tenemos que ser un equipo, ¿no? Y bajarlo a tierra y es lo que hablamos. No solamente decir bonitas palabras en un anuncio, sino demostrarlo en el campo de juego. Cuando entra ese paciente, se va a ver toda esa disciplina, esos hábitos, esos protocolos. Y al final esto es lo que hace real todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Totalmente. Crecimiento sin control no es viable, ¿no? Y como bien dices, puede darse en un momento puntual, pero no va a ser, se va a hacer largo en el tiempo. Tenemos que tener unos protocolos, por supuestísimo que sí. Las grandes empresas tienen protocolos para todo. Cuando digo para todo es literal, ¿no? Volvemos a lo mismo, los alumnos se sorprenden. ¿Para eso tengo que tener un protocolo? Por supuesto. Y pongo un ejemplo siempre. Si una chica de recepción
que está acostumbrada y muy bien, sin necesidad de protocolo, ¿vale? A recibir y hablar con esas llamadas o a recibir esos pacientes, si esa chica está de vacaciones o se da de baja o por circunstancias se ha tenido que cambiar de ciudad, la otra persona, si esa chica, y es muy típico que diga, bueno, estate una semanilla y la enseña. No, no, está por escrito. Si no está por escrito, no lo va a decir igual. Entonces, todos tenemos que decir las cosas del mismo modo, con nuestro punto, por supuesto, ¿vale? Pero decir lo mismo. Todas tienen que hacer las cosas del mismo modo, todas tienen que preparar los gabinetes del mismo modo, todos tienen que preparar, etcétera, 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 ¿vale? Pero por muchos motivos. Eh, Porque así el doctor va a estar muy tranquilo, el director o asesor va a estar muy tranquilo de que todo está pasando como tiene que pasar, ¿vale? Porque al final no se nos olvide que lo que queremos es que el paciente viva una experiencia, eh, acepte un plan de tratamiento y no solamente se quede ahí, sino que siga viniendo en meses y años venideros, no solamente él, sino su familia y amigos. Y eso lo único que se hace es con protocolos, con hábitos, ¿vale? Y una vez que esos hábitos se cogen y esos protocolos se han interiorizado, todo fluye y colateralmente el ambiente laboral va a ser excepcional. Hay un libro muy interesante que cuando empiezas a oír la palabra protocolos, sistemas, todo este tema y a ti te suena como a chino o a nuevo, que es el libro del mito del emprendedor. Y en ese libro te lo lees y yo creo que adquieres conciencia de la importancia que tiene. Y dicen algunas anécdotas, como por ejemplo, pues una persona que tenía una pastelería, ¿no? Y entonces quería crecer y contrata a una persona, ¿no? Y esta persona resulta que es muy autodidacta y es muy buena, ¿no? Y entonces dice, joder, qué bien, ya estoy aprendiendo a delegar, qué bien me va, ahora ya me puedo dedicar a otras áreas más de administración o de otro tipo. Y le iba súper bien. Y había contratado a esta persona y la verdad que iba súper bien. Y se pensaba pues que eso era delegar. Hasta que un día se fue esa persona y luego contrató a otra y realmente pues la otra no lo hacía nada correctamente, ¿no? Y entonces se dio cuenta. Y ahí empezó a pensar, de decir, ostras, es que quizás cuando te va bien pero tú no has hecho protocolos, es una falsa delegación. Estás poniendo en cómo actúa la otra persona y su inteligencia y todo en manos de tu empresa. Pero cuando esa persona no esté o se vaya, vas a darte cuenta de que no todo el mundo va a hacer las cosas como a ti te gustan. Quizás por suerte encuentras a alguien que encaja con tus valores, tu forma de ser y lo hace bien por sí misma. Pero eso es suerte, son protocolos. Entonces, bueno, básicamente en este libro dice, tienes que pensar en tu negocio, en tu empresa, como si tú imagínate que un día no pudieras hacer nada o lo fueras a vender a otra persona, ¿no? Al final eso es protocolizar, que tú sin tocar nada o sin hacer nada sea una orquesta que funciona bien y que si cambias a alguna persona, a algún componente de esa orquesta, siga funcionando bien y no dependa tanto de las personas, sino como de los papeles que le damos a cada uno para que interprete, ¿no? Y eso lo cambia todo. Entendemos que es difícil, es dificultoso en los negocios pequeños y en España se lleva el caos, se lleva el cada uno que lo haga como sea. Incluso en la comunicación muchas veces es más hablo con tal persona en vez de usar a lo Correcto. mejor un sistema de gestión y unas herramientas que nos permitan hacerlo todo adecuadamente y guardar esa información y hacerlo todo bien. Y me he encontrado casos de todo, ¿no? Y como, como te puedes imaginar. Pero este es el punto que lo cambia todo y que permite que un paciente que viva una experiencia homogénea, ¿no? Totalmente. Que no hoy viva una... Es como si vas al bar de Manolo y hoy te hace bien la tortilla, pero mañana vas al bar de Manolo y no te gusta la tortilla. En cambio, tú vas a un McDonald's y siempre sabe igual, aunque no te guste mucho esa comida, ¿no? Totalmente. Hay que llegar a conseguir eso, porque eso es lo que te va a dar tranquilidad, ¿no? Es como lo que tú comentas siempre, Antonio, decir, mira, yo puedo a lo mejor no estar viendo al equipo y sé que lo están haciendo bien. Totalmente. Voy a dar un tips y muy rápido. Eh, Cuando se van también a sentir identificados la mayoría de los propietarios. Siempre que hay cualquier problema, ya me da igual que de internet, de un compresor que no funcione, de la fotocopiadora que no tenga tones, de que el teléfono no tenga cobertura.
cualquier problemita que se puede convertir en un problemón, imaginaros si no tenemos internet, pues no me va a ir en red la máquina de rayos, no voy a poder subir un caso a través del escáner al laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Suele pasar en casi todas las clínicas que estén llamando continuamente al jefe, si no está en este caso, oye, ha pasado esto, oye, fulanito o lo otro, fulanita tal, tal, y estén continuamente llamándote para todo, y todo, como bien has dicho, va en base al dueño de la clínica. Si todo eso tú lo tienes bien protocolizado y es tan simple, por eso digo que doy el tips, tan simple como saber la persona de referencia. ¿En qué clínica siempre vamos a tener que tener? Un número de teléfono de nuestro fontanero de confianza. Por si hay cualquier problema en el compresor, en el agua. Los técnicos, por supuestísimo que sí, los técnicos de sillones. El informático, el de la impresora. Pues si todo eso lo tenemos bien anotado y sabemos a quién llamar, no va a haber tanto descontrol y va a fluir todo de manera correcta. Y no vamos a estar molestando siempre a la misma persona. Porque si, como bien dicen, no está esa persona, todo se va al garete. Pues no, es tan fácil como tener un número de teléfono de, según el problema, llamar a esa persona. Ya está, así de simple. Al final, los protocolos sirven para que las personas sean capaces de tomar sus propias decisiones, tener autonomía y que no se haga un cuello de botella en el que todo tenga que pasar por una misma persona, ¿no? Y eso es lo que Sí. hace que los equipos pues, puedan ser autosostenibles, ¿no? Y funcionar y que el líder pues, pueda ir pues, mejorando detalles, ¿no? O ir mejorando. Y bueno, la última clave para ir finalizando es la 6, que es la tecnología como acelerador, no como muleta. La tecnología no transforma por sí sola, amplifica lo que ya se hace bien. Una clínica que ya fideliza a sus pacientes verá resultados multiplicados si añade sistemas pues, de recordatorios automáticos o de gestión de reseñas o atención inteligente vía IA. Por el contrario, invertir en herramientas esperando que resuelvan la falta de estrategia es una receta para la frustración. Y eso lo estamos viendo en Clinic 6 todos los días. Las clínicas que hacen los puntos anteriores bien, la tecnología potencia. Las clínicas que no tienen un buen líder, cuando se ponen en una transformación de mejorar en tecnología, pues ellos mismos pueden autosabotearlo, ¿no? Cuando no se tienen claros los protocolos, pues obviamente hay que hacer ese cambio también con ellos. Y bueno, no sé qué opinas de esta última clave. Totalmente. Hay clínicas que a día de hoy, sorprendentemente, no tienen todavía un CBCT en clínica o un simple, bueno, simple entre comillas, escáner, que es costoso, muy costoso. Y hay gente que la tiene y, y no lo pone en uso, no lo pone a su favor para poder cerrar o que el paciente se quede contigo. ¿Por qué digo esto? Hay que, volvemos a la misma, protocolizar esa experiencia de paciente y tiene que pasar sí o sí con lo que es la tecnología. La tecnología hay que verla como una inversión, no como un gasto, ¿vale? Yo siempre digo, o me encuentro, es muy típico, voy a abrir melón, pero cada clínica lo puede hacer de un momento, ¿no? Pero hay muchas clínicas que dicen que hay que hacer un TAC para, evidentemente, hacer un diagnóstico de alguna cirugía o una implantología. Te cobro 150, 200 euros o 250 por el TAC, ¿vale? Para poder diagnosticar y si acepta el tratamiento te lo regalo, ¿vale? Ya estás condicionando al paciente. A ver, que cada clínica puede hacerlo como quiera, ¿vale? Por eso digo que abro melón, pero al final tenemos que medir si con estos pacientes, ¿qué tasa de transformación de aceptación de tratamientos tengo? Porque si no me está haciendo, no me sale un índice alto con esta técnica de cobrarte y luego te lo quito, pues a lo mejor tienes que cambiar. Y yo lo veo más como utilizar ese CBCT para enamorar al paciente, ¿vale? Dar un buen diagnóstico y luego cerrarte el tratamiento. Por supuesto que sí. Entonces, en definitiva, como tú bien dices, las clínicas que saben potenciar la tecnología, sea un escáner, sea un estudio fotográfico, sea un diseño de sonrisa, sea un CBCT, me da igual, una ortopanto o una tele, las clínicas suelen ser las que despegan y tienen mucha ventaja sobre la competencia. Evidentemente, con un buen protocolo, como digo, una buena experiencia de paciente, que es muy fácil de hacerlo, y así lo tengo yo y así se lo doy a mis alumnos y la verdad que es todo un éxito.
Nosotros lo estamos viendo en Clinic 6 y vemos las clínicas que están cumpliendo con los puntos que hemos estado comentando y hablando. La instalación de los agentes IA de atención al paciente, un software de gestión un poquito más avanzado de lo tradicional. Es sencilla, es fácil y fluimos súper bien con ellos y nos integramos como equipo de I+D con la clínica adecuadamente. Y ahí es lo que nosotros estamos percibiendo y también y viendo que hay muchas clínicas que necesitarían pasar por una formación, por ejemplo contigo, Antonio, y que empezaran a convertirse en buenos líderes, empezaran a contratar a las personas adecuadas, empezaran a saber qué KPIs van a ser los correctos para poder medirlo, tuvieran claro qué representan ellos en el mercado y cuál es su propuesta de valor y qué hábitos o qué protocolos son los adecuados para su equipo. Y en ese momento, pues nosotros estamos encantados de poder llevarles también a otro punto de gestión con IA, ¿no? Por supuesto. Y veo que esos son el camino a recorrer. Así que bueno, si tú que estás escuchando esto ves que hay algo, que sientes que hay algo que podrías mejorar, aquí en la descripción tienes el contacto de Antonio, él puede guiarte, puede ayudarte con sus formaciones a mejorar el tema de la gestión. Y si sientes que ya estás preparado porque lo estás haciendo todo súper bien, pues también puedes hablar con nosotros para que te ayudemos con temas de automatización y temas de IA. Me gustaría para acabar contar una última pequeña frase que dice así: el camino hacia la excelencia no empieza con un software nuevo ni con una campaña de marketing agresiva, empieza con liderazgo, equipo, disciplina y enfoque. Cuando eso está en su lugar, la tecnología deja de ser un gasto y se convierte en un motor de crecimiento. Así que bueno, creo que para finalizar hemos dado muchas claves de cómo ser una clínica excelente y la verdad es que cuando empecé a leer este libro y estuve analizando todo este tema, me di cuenta de si las personas que nos están escuchando entienden que todo esto que hemos compartido viene de lo real, ¿no? Viene de investigación, viene de análisis. Y, bueno, tú lo estás percibiendo, Antonio, en tus clínicas y con tus alumnos. El que aplique todo esto creo que le va a ir bien en un futuro. No sé si quieres comentar algo más Ah, para totalmente. finalizar. Totalmente. Y me he dejado ese punto que ya lo has descrito tú. Ujú. Eh, y como no puede ser de otra manera, estamos hablando juntos. La IA es el futuro y cuando yo contacto contigo es porque quería subirme al carro y aquí estamos, ¿no? Junto contigo en nuestras clínicas para implementarlo, como no puede ser de otra manera, ¿no? Hay que subirse al carro, como digo, y aplicarlo y que mejor de vuestra mano. Pues sí, genial. Bueno, Antonio, pues yo creo que ya hemos aportado muchas claves, así que nos vemos en próximos capítulos. Muchísimas gracias, Alberto. Seguimos en contacto. Hasta luego.